presenta Tigo. Evolucionamos para darte red y cobertura a donde vayas. Tigo, lo bueno pasa contigo. Seguimos, estamos en la tertulia de este jueves 23 de abril del año 2026. Estamos con Cecilia Aguiluz, Ana Laura Pérez, Pablo Díaz y Gabriel Mazarovich. Vamos a un segundo tema. El diputado del Frente Amplio, Federico Preve, presentó la semana pasada en la Cámara de Representantes un proyecto de ley que plantea que los médicos que culminen su formación de posgrado en especialidades, así como otros profesionales de la salud que finalicen estudios de grado o posgrado, realicen un servicio obligatorio en el sistema público. La iniciativa establece que este servicio deberá cumplirse durante 2 años, con una carga horaria semanal de entre 4 y 16 horas, de acuerdo con lo que defina la reglamentación. La prestación abarcará a las instituciones de salud pública, es decir, la administración de los servicios de salud del Estado, sanidad militar, sanidad policial y el hospital de clínicas. Y su distribución en el territorio nacional dependerá de las necesidades asistenciales que determine el Ministerio de Salud Pública. ¿Cómo se fundamenta este texto? Bueno, en la dificultad para acceder a especialistas, sobre todo en el interior, un problema histórico del sistema de salud ya reconocido por las autoridades sanitarias. El proyecto establece que habrá una remuneración acorde a los laudos vigentes, proporcional a las horas trabajadas, pero también prevé sanciones. En caso de incumplimiento, el Ministerio podrá no registrar ni habilitar el título profesional hasta que se cumpla con la obligación. El proyecto recién está iniciando su recorrido parlamentario, pero ya ha generado discusiones. Por ejemplo, Gerardo Bruno, profesor titular catedrático de cirugía torácica en la Universidad de la República, publicó una carta en la que reclamó que los cambios propuestos son coercitivos, simplificadores e institucionalmente regresivos, y que en vez de ser una fortaleza institucional, muestran una insuficiencia conceptual, organizacional y política. Dice, por ejemplo, que la propuesta es un castigo a la libertad que busca corregir una desigualdad creando otra. La desigualdad territorial en el acceso a especialistas constituye uno de los múltiples problemas del sistema de salud uruguayo, en particular dentro de ACE y el Sistema Nacional Integrado de Salud. Es, sin dudas, una arista real, persistente, compleja y moralmente relevante, aunque no la única. Y sostuvo: nadie que conozca con seriedad la organización sanitaria del país puede negar que existen dificultades de acceso público a la salud especializada en el interior. No obstante, subrayó, no toda medida que invoque la equidad es por sí misma justa, y apuntó que el proyecto de Preve desconoce la libertad profesional, minimiza los aportes ya realizados por los médicos a la sociedad y crea una herramienta más visible que correcta. Me gustaría tener de ustedes unos primeros comentarios. Hoy tampoco es que tenemos mucho tiempo, pero es un asunto que vuelve al debate, no es nuevo. Esta vez lo hace por la vía de una iniciativa concreta, ¿no? A ver, ¿quién empieza? Capaz que podemos arrancar con Cecilia, en el interior mismo, ¿no? Allá en Salto. Ahí está. Bárbaro. Para nosotros, los que vivimos en el interior, este es un tema muy importante, ¿no? El tema de la erradicación de los médicos en el interior. Y digo la erradicación y ya ahí más o menos voy por donde estoy tomando el tema del proyecto del diputado Preve. A mí me parece que el diputado Preve tiene una iniciativa porque conoce la existencia de un problema, pero su iniciativa tiene algunos problemas desde mi punto de vista. Una es que viola la libertad de trabajo, la libertad de erradicación, de uno donde elegir estar y donde elegir poder hacer su tarea profesional. No creo que el problema se solucione obligando a la gente a ir a determinados lugares. Yo creo que el problema de la erradicación de médicos en el interior, porque ese es el problema. El problema que tenemos en el interior del país, y no solamente nos pasa en las capitales departamentales, sino sobre todo en el interior, que son las localidades mismos que están lejos incluso de las capitales departamentales, es que no tienen médicos radicados en la zona.
y la realidad que existe en las capitales departamentales es que no tenemos todas las especialidades trabajando, o es muy difícil conseguir número, o es difícil conseguir especialistas, y al final del día para muchísimas cosas uno tiene que terminar yéndose a Montevideo. Ese es el problema. Ahora, obligar para mí no es la solución. La solución tiene que pasar por otros lados, y esto se viene discutiendo desde hace mucho tiempo y se ha intentado. Una de las soluciones es generar medicina especializada en el interior, que no todos los centros sigan estando en Montevideo. Salto tuvo un ejemplo de cuando se trabajó para instalar la hemodinamia en el departamento, que fueron, no sé, pero seguramente más de 10 años de lucha ininterrumpida de la sociedad civil, de los médicos, de las mutualistas, del sistema público, para poder traer al departamento un centro de hemodinamia que hoy es un centro referente en toda la región, y que ha permitido que vengan cardiólogos, que se vengan a radicar en Salto, que vengan a vivir. ¿Por qué digo todo esto? Porque en realidad tiene que ver con las condiciones. Tú no puedes obligar a una persona a venir y trabajar 16 horas y después irse para la casa, porque no va a tener el mismo compromiso de que quien encuentra que hay una condición buena para trabajar y se viene a vivir a ese lugar. Entonces, por un lado, las condiciones para trabajar. Y segundo, los incentivos que pueden ser económicos, que pueden ser fiscales, que pueden ser incentivos de decirle, bueno, yo tengo un especialista que resuelve irse a Artigas, porque en Artigas el Estado resuelve habilitar un centro de especialización en tal cosa. Entonces, ese médico que se viene, o médica que viene con su familia, tiene que seguir haciendo actualizaciones a Montevideo, que está a 700 kilómetros, que parece una pavada, pero no es. Y bueno, para hacer eso, quizás darles pasajes, establecerles mecanismos de beneficios para que puedan hacerlo, y dar, en un país que no es tan grande, pero que tiene tanta desigualdad territorial, darle al mismo médico la posibilidad de vivir en el interior, que tiene sus ventajas y muchísimas, a los que vivimos en el interior nos encanta, y que puede ejercer su profesión acá. O sea que no va para mí por el lado de la obligatoriedad. ¿Quién toma la posta ahora? Yo puedo. Ana Laura. A ver, a mí me parece que es un tema bastante complejo. O sea, que me parece interesante, sobre todo porque además que venga un médico, ¿no? Esta propuesta, porque nada, algunas respuestas y algunas reacciones le dan una sensación de, bueno, es muy fácil hacer discurso de izquierda, pero cuando te piden que le pongas el cuerpo a la solidaridad, entonces ahí complica, ahí te queda incómodo, ahí hay que hacer 700 kilómetros, ¿no? También hay eso, que yo lo entiendo desde lo humano, porque nos puede pasar a todos, pero digamos, reconocer también que sea un médico el que presente un proyecto como este me parece muy relevante. También él lo ha planteado, que es un proyecto que está abierto para sentarse a discutir un montón de cosas que no están escritas en piedra, porque es un problema complejo. Yo creo que hay una serie de complejidades, además. Entiendo, sí, que afectan las libertades, pero tampoco creo, o sea, de nuevo, hoy estoy para los caminos del medio, más que de costumbre. Entiendo que afecta a las libertades, sí, pero también es un privilegio. Por ejemplo, en algunas especialidades, en la mayoría de las especialidades quirúrgicas, está topeado la cantidad de personas que pueden hacer esa especialidad. Yo no soy de las que creen, y entiendo que hay evidencia que muestra eso, que la razón por la que está topeada tiene que ver con un negocio, sino que en las especialidades quirúrgicas hay un montón de estudios que muestran que para que vos mantengas el estándar de capacidad para operar, tenés que operar una media X de cantidad de pacientes por año, y en un país con tan poca población es un problema si aumenta la cantidad de personas especializadas en un área. De hecho, en algunas áreas tenemos incluso más de lo que deberíamos tener y no menos. Pero es un privilegio. Hay especializaciones para las que hay un cupo por año y cada 3 años 2, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí hay una cuestión de libertad, pero también hay un privilegio que el Estado te está dando, sí por tus capacidades, sí por tu talento, sí porque sos el que salió primero en el concurso, pero igual te está dando eso. Y no se lo está dando a otro, y no se lo puede dar a otro, porque tiene que mantener un estándar de cantidad de operaciones. Entonces, el camino de que haya el triple de personas especializadas no es un camino. Entonces, entiendo, como por ejemplo pasa con los jueces y los fiscales, pero sobre todo los jueces, que cuando vos decidís ese camino, entendés que ese camino implica, sobre todo al principio, determinadas apuestas y sacrificios.
Entonces, si tú lo pensás desde las personas que ahora ya están recibidas y ya tienen una vida y lo que sea, por eso el proyecto empieza de cero, bueno, ¿tú querés ser cirujano de tal cosa? Bueno, ser cirujano de tal cosa implica que los primeros 2 años de tu carrera, los primeros 3 años de tu carrera, vas a tener que ir a vivir a Artigas. ¿No querés vivir en Artigas? Perfecto, hace dermatología. O sea, ¿por qué no pensar? Digamos, yo también lo puedo dar vuelta y decir, bueno, es que es un privilegio y el privilegio implica sacrificios en el hoy. Y tú lo podés elegir o no. La elección está cuando decidís dedicarte a eso. Pero si las reglas son esas, bueno, las reglas son esas. Entonces, me parece eso. También, y con eso termino, marcar que esto no va a solucionar el problema del todo y va a implicar un nuevo tipo de desigualdad si efectivamente se implementa, y es que en Artigas van a estar los que se recibieron la semana pasada y en Montevideo el grado 5. Pero bueno, Siempre todo es perfectible. Pero que veamos que es un tema que en el Poder Judicial, por ejemplo, por seguir usando ese ejemplo, se ha hablado muchas veces. Y es el nivel de experticia y de carrera funcional que tienen los jueces que están en determinados lugares del interior versus los que empiezan a avanzar hacia Montevideo y a moverse hacia juzgados con otros tipos de complejidades. Sobre todo cuando aparecen casos complejos en el interior. Pero bueno, me parece eso, que en este caso sí me parece que es un tema interesante ponerlo sobre la mesa y debatirlo. Creo que no es fácil de solucionar. Pero tampoco esa cosa como de atentan contra nuestra libertad. Y bueno, flaco, o sea, es eso. ¿Y Pablo, cómo le ve? Comparto. Hoy te iba a compartir una de Laura. Está compartiendo, Pablo. No, a mí es más que interesante. Comparto el tema que afecta un poco la libertad. Un poco. Pero ahora, si eso se modifica dentro de un plan de estudio, sea obligatorio una residencia de... Porque aparte del proyecto no es que la persona tenga que ir a radicarse al interior. Este proyecto no va por el camino de radicarse al interior. No. Establece de 4 a 16 horas por día. Entonces, lo que está estableciendo es, bueno, usted, X tiempo después que se recibe, va a tener que estar un día, porque esto termina en un día a la semana, en el interior. Y Preve ya dijo que cuanto más lejos, menos horas. Sí, por ejemplo. Es un tema que tira arriba de la mesa. Tira arriba de la mesa el problema que hay, busca una solución. Es una solución, es la ideal, y no sé cuál es la ideal, porque la verdad no es que sea, no tengo la varita mágica para encontrarla. Pero creo que está bueno plantear el tema. Y aparte, cuando los médicos, como todos los que hemos sido hijos de la universidad pública, también hay un momento que se retribuye a la sociedad lo que la sociedad a nosotros. Y los médicos especialistas que tienen la posibilidad de estudiar gratuitamente y que todos le estemos pagando la educación, hay un momento que tienen que retribuir a la sociedad. Y no es pagando ¿cómo se llama? Ay, se fue el nombre. El Fondo de Solidaridad que estamos retribuyendo lo que hemos recibido. Hay un momento que uno tiene que retribuir. Y bueno, que capaz que tus últimos años de la residencia estés obligado, que se creen 2 años más de residencia, a ir una vez por semana al interior, y no lo vería tan mal, la verdad, yo. Digo, entiendo que se habla que afecta a la libertad, bueno, pero tiene que ser termina siendo parte de tu plan de estudio. Que los 2 últimos años vos tenés que radicarte al interior. Es parte de tu plan de estudio. Si vos me decís que esto se quisiera obligar a los que ya están recibidos, es una locura. Ahora, pero el pibe está arrancando, estudiando ahora, me parece bien. Que sepa que es parte de eso. Y está, obviamente, como dice Laura, obviamente va a terminar generando que están los recién, los pibes que recién salieron de la facultad, que van a agarrar un bisturí y van a primera vez van a cortar, es que un ejemplo grotesco, no es que sea práctica, pero van a aprender sus artes en Artigas, y el grado 5, grado 4 va a estar operando acá en Montevideo. Va a terminar pasando eso. Pero bueno, creo que también hay algunas propuestas, como recién decía Cecilia, que se pueden llegar a manejar para poder incentivar a la radicación. Por ejemplo, que la persona que esté radicada al médico tal lado no pague IRPF. Un ejemplo. Digo, que darle propuestas, incentivarlo por el lado político, que diga, bueno, ¿sabes qué? Porque, perdón, también se corta todo, que a la gente le gusta vivir en Montevideo, pero también es un tema económico. Gana más plata en Montevideo. Por eso que también hay muchos que prefieren vivir en Montevideo. Gana más plata acá. Entonces, bueno, si yo te doy a vos el incentivo de que si vos vas a tal lado, tú la parte económica te la puedo llevar a beneficiar, que no pagás IRPF. Un ejemplo. Puede ir por ahí también, ¿no? Lo cierto es que hay acá una propuesta revulsiva. Interesante. Se arma el debate, se discute. Yo igual creo que la propuesta está buena para discutir, ¿no? Creo que sí. Pero creo que hay que entender cuál es el problema. O sea, si el problema es que los médicos vengan y cumplan 16 horas o que los médicos estén radicados. Yo creo que el problema no es que vengan y cumplan 16 horas. Hay un montón de médicos que tienen que viajar, como también hay un montón de pacientes que hoy no tienen tratamientos en Artigas, y volvemos a Artigas, y tienen que venir a hacerlos a Salto porque en Salto está. Pero la mayor parte de las veces tiene que irse a hacer 700 kilómetros porque están en Montevideo. Entonces, si tú traes un médico para que cumpla 16 horas, un especialista, pero no tenés las condiciones para que trabaje porque no está la especialización con
con el servicio médico ahí. Por eso vuelvo a lo mismo. Si vos no tenés un IMAE, ¿para qué vas a traer al cardiólogo? Porque si no le podés hacer un estén a la persona en el departamento. Esa es la realidad que está pasando. Entonces no es obligar por obligar, sino que intentar mejorar las condiciones para que las condiciones se den en los lugares y la gente pueda venir a residir, porque lo que faltan son médicos residentes. En el departamento mío, 14.000 kilómetros cuadrados, durante muchos años tuvimos un médico residente nada más, o dos en el interior, y después lo que sucede es que todo eso que ustedes están hablando ya está solucionado con las RAP, por ejemplo. Los médicos van, hacen la gira, atienden a la gente, vuelven, van, hacen la gira, pero no es lo mismo, porque si tú tenés un inconveniente un día de semana que no tenés la RAP abierta, que no tenés la ambulancia, que no tenés una policlínica, ¿quién te atiende en el interior? Entonces, el verdadero problema es la erradicación y el verdadero problema es darle primero herramientas médicas para funcionar. Miren que estamos hablando, me parece a mí que de dos situaciones diferentes, ¿no? Una cosa son los especialistas y otra cosa es la erradicación médica, y creo que de todo esto habla el proyecto porque habla de quienes están para recibirse. Y por otro lado, no me parece comparable lo que es la tarea de un juez, que aparte un juez, por la propia definición del trabajo, no puede estabilizarse mucho tiempo en un lugar. Y ese es el sentido justamente de que los jueces vayan cambiando. Y por supuesto, cuando se van acercando a Montevideo, tienen más responsabilidades porque hay juzgados más especializados. Esa es la razón. No es lo mismo la situación de los médicos, porque si no, entonces, ¿qué tendríamos? Ciudadanos de categoría que se tienen que, del interior, que se tienen que atender con los médicos recién recibidos, y los otros en Montevideo. Bueno, eso ya existe. O sea, eso hoy, lamentablemente, ya existe, que si tenemos que buscar un grado 5 o vamos a Montevideo, tenemos Claro. muy poquitos en el interior, o tenemos que esperar a veces 2 o 3 meses para poder recibir una consulta. Gabriel, te toca a ti. Breve, porque básicamente coincido con él. Creo que ¿Con quiénes? Con lo que se ha Con dicho todos. en general, que ha sido ¿Cuánta coincidente. coincidencia? Sí, porque hay un tema. Yo no tengo una opinión formada sobre el proyecto, entre otras cosas porque es un tema muy específico y no lo domino a la totalidad. Creo que tiene un mérito bien importante, que es que atiende a un problema real, Ujú. grave, que muy sentido, que exige respuestas, y que por lo tanto coloca un tema que merece ser colocado arriba de la mesa, debatido y con una propuesta de solución que notoriamente, obviamente no va a resolver todos los problemas, pero que coloca, creo que es un mérito del legislador haber colocado este debate. Dos, creo que ahí se ven en toda, que no tiene que ver con el proyecto no puede porque abordar todo, porque no propone una reforma de la salud, propone un aspecto Pero además concreto. hay cosas que no dependen de la salud, Claro. porque si vos tenés un solo médico especialista que egresa por año de una especialidad, Ujú. esa persona tiene una pareja, hijos, que forman parte de su decisión y que le dicen: no quiero vivir en Artigas, no quiero, punto. Por eso. Y no tiene que ver con la salud. No, pero además ahí sí hay varios elementos importantes. Uno tiene que ver con la infraestructura y la tecnología médica disponible, porque si no, sobre todo en los especialistas, no podés mandar. Yo recuerdo la discusión que teníamos cuando empezó el Sistema Nacional Integrado de Salud, que fue una propuesta del PICNT, ¿no? En un 1 de mayo también. Después salen cosas muy importantes de los 1 de mayo. Y ahí se planteaba que alrededor de Tres Cruces había 3 veces más tomógrafos que en todo el Río Negro al norte. Sí. ¿Está? Para decirlo con claridad. Solo, no en Montevideo, en una pequeñita parte de Montevideo era escandaloso, una locura. Claro, porque ahí están concentradas Claro. cantidad de instituciones. Y absolutamente irracional, porque no tenía ningún sentido que eso efectivamente fuera así. Y estoy hablando de tomógrafo, no de, Sí. como dice Cecilia, de IMAE, de salas de operación quirúrgica compleja. Se han dado pasos, sí, con el Sistema Nacional Integrado de Salud se han dado pasos. Acá yo recuerdo cuando discutíamos operaciones que se hacían en el hospital de Tacuarembó, que era imposible que se hicieran en otra época. Cecilia planteaba lo de Colonia, hubo avances en Rivera, hay avances de la universidad, pero los avances todavía son muy, muy pocos para el conjunto de los problemas. Está claro que lo que resuelve más definitivamente el asunto es la erradicación de profesionales en el interior del país, sobre todo en el Río Negro del norte del Río Negro, que es donde más
dificultades claramente hay. Pero para resumir, es un proyecto interesante, atiende a un problema real y coloca propuestas. Creo que no hay que, tampoco es que sea, yo lo digo, capaz que no sale así, que se va a modificar, pero tampoco creo que sea un ataque bestial a la libertad de trabajo ni nada, no es. Estamos hablando de una cosa acotada, para una cosa de tiempo acotado, para un tema también acotado de gente, y es un debate interesante de dar. Queda esta discusión en la tertulia como base. Vamos a retomar el tema. Sirve. Los argumentos que se manejaron acá van a ser muy útiles a los efectos de los próximos enfoques que realicemos sobre este tema. Cecilia Eguiluz, Ana Laura Pérez, Gabriel Mazarovich, Pablo Díaz, gracias a los 4. Nos reencontramos en una próxima edición de La Tertulia. Nos reencontramos. Nos reencontramos. Hasta la que viene, Gracias, entonces. saludos.